Este hombre está robando miles de dólares, sin saber que alguien ya está dentro de su computadora, mirándolo en tiempo real. La pantalla aparece en negro, sin música, sin introducción. Y entonces aparece una imagen en vivo. Una oficina pequeña, fluorescentes blancos, 4 escritorios apretados, un hombre joven con auriculares hablando por teléfono con alguien que no sabe que está a punto de perder sus ahorros de toda la vida. El hombre no sabe que lo están mirando. No sabe que lleva 48 horas siendo observado desde su propia cámara, que cada conversación, cada gesto, cada momento de frustración ha quedado grabado, que hay alguien al otro lado del mundo que conoce su rutina mejor que sus propios compañeros. Esta red llevaba meses robando dinero a personas mayores en América, y esta noche iba a descubrir lo que se siente cuando la cámara apunta hacia el otro lado. Quédense hasta el final, porque hay un momento en este video en que el estafador dice algo que no debería decir, algo que revela una víctima que nadie sabía que existía, y ese momento lo cambia todo. La historia empieza con un correo electrónico ordinario, un martes por la mañana. Urgente. Hemos detectado un cargo no autorizado de $389 en su cuenta. Si no reconoce esta compra, llame de inmediato. Logo de Amazon. Formato oficial. Diseñado para hacer que una persona asustada actúe antes de pensar. Robert tenía 58 años. Vivía solo en Ohio desde que su mujer falleció 2 años atrás. Ese martes leyó ese correo con el café todavía caliente en la mano y llamó al número sin pensarlo demasiado. Servicio al cliente de Amazon. See 3 highlighted options in blue color. You need to click on the second blue option that says send gift card by email. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Una voz tranquila, casi cálida. Se presentó como Daniel, del Departamento de Seguridad. Actividad sospechosa. Computadora posiblemente infectada. Pero no se preocupe, podemos solucionarlo ahora mismo, de forma remota. ¿Ha instalado algún programa nuevo últimamente, Robert? Usó su nombre. Eso hizo que Robert se sintiera menos solo en el problema. Lo que Robert no sabía es que al otro lado no había ningún empleado de Amazon, sino una operación entera con turnos, objetivos diarios y un coordinador que revisaba los números cada noche. Pero eso no era lo peor. El método funciona porque no explota ignorancia, explota confianza, explota el miedo de alguien que cree que su dinero está en peligro. Robert, necesito que descargue un pequeño programa. Se llama AnyDesk. Lo usan todos los técnicos certificados. En menos de 2 minutos, el operador tiene control total del escritorio de Robert. Ve sus archivos, sus contraseñas, su cuenta bancaria. Y Robert, mirando su cursor moverse solo, cree que un profesional está resolviendo un problema que nunca existió. Veo que han intentado acceder a su cuenta desde una IP en Rusia. Necesitamos mover su dinero a una cuenta segura temporal. ¿Cuánto tiene disponible ahora mismo? Suave. Preocupada. Como si Daniel estuviera completamente de su lado. Robert estaba a punto de enviar $8,000 al cajero de Bitcoin más cercano, y lo que ocurrió a continuación fue aún más inquietante. El hacker llevaba semanas dentro de esa red, y esa tarde, observando el feed de cámara en directo, vio al operador girarse hacia otro escritorio y decir algo en voz baja. El software de traducción tardó unos segundos, y entonces apareció la frase completa en pantalla. Este tarda más que el de ayer. El de ayer era más fácil, era viudo. El de ayer. Una víctima que no aparecía en ningún archivo revisado. Alguien que probablemente había perdido su dinero sin que nadie lo supiera jamás. El hacker anotó esa frase y aceleró el plan. Para entender cómo llegó hasta ese feed de cámara, hay que retroceder 3 semanas. El hacker se convirtió en Margaret, 63 años, jubilada, vive en Florida, un poco perdida con la tecnología, pero dispuesta a seguir instrucciones. Llamó a uno de los números reportados por víctimas en foros de denuncia y esperó. La respuesta llegó en 38 segundos. Virus. Cuenta comprometida. Acceso remoto necesario. Solo descargue este programa, señora Margaret, y nosotros nos encargamos de todo. Ay, hijo, es que yo con estas cosas de computadora. No se preocupe, señora. Yo le explico paso a paso. Y mientras el operador creía estar entrando al sistema de Margaret, el hacker ejecutó la inversión de acceso remoto. La ventana para hacerlo era de menos de 3 minutos. Requería precisión total y ningún movimiento visible en la pantalla del operador.
Tomó 2 minutos y 40 segundos. Y entonces ocurrió algo que casi lo detiene todo. A mitad del proceso, en la pantalla del operador que el hacker monitoreaba en tiempo real, el cursor se movió solo. Un desplazamiento pequeño, de apenas 2 centímetros, hacia la esquina inferior derecha, sin que el operador lo hubiera tocado. El operador bajó la mirada al ratón. Lo miró durante 3 segundos. Luego miró la pantalla. El hacker no respiró. El operador movió el cursor manualmente, comprobó algo en la barra de tareas y volvió a la llamada. Señora Margaret, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy, hijo. Nunca supo lo que había pasado. El hacker estaba dentro. Y ahí fue cuando todo cambió. Lo que encontró al explorar el sistema dejó claro que esto no era un individuo trabajando solo. Era una estructura con 12 operadores activos en 2 turnos, carpetas con nombres de víctimas organizadas por estado, hojas de cálculo con registros semanales, un documento llamado guión de llamada V7 con respuestas para cada objeción posible, incluyendo qué decir si la víctima lloraba, incluyendo qué decir si mencionaba a la policía. Si menciona a la policía, dígale que somos el Departamento de Ciberseguridad del Gobierno y que ya estamos coordinados con ellos. El archivo de ingresos del último mes, $142,000, desglosado por operador, por semana, por método de pago, con código de colores, verde para transferencia completada, rojo para víctima que desistió. Había muy pocas filas en rojo, pero lo más perturbador vino después, cuando el hacker encontró una aplicación de gestión remota con una función que reconoció de inmediato, una que permitía activar periféricos externos de forma completamente silenciosa, incluyendo la cámara web. La activó por primera vez un miércoles por la tarde, 3 segundos de pantalla negra, y entonces apareció la imagen en vivo. La oficina, los fluorescentes blancos, los 4 escritorios, todo exactamente como lo había imaginado, pero verlo en movimiento era completamente diferente. El operador más cercano guiaba a alguien con una paciencia que resultaba perturbadora sabiendo lo que estaba haciendo. Al fondo, otro comía algo mientras miraba su pantalla. En el escritorio de la derecha, una taza de té con la bolsita colgando por el borde. Detalles completamente ordinarios, de personas que destruían vidas ajenas como si fuera un trabajo de oficina cualquiera. El hacker empezó a observar las manos del coordinador. Cuando una llamada iba bien, sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Cuando una víctima ponía objeciones, sus manos se tensaban alrededor del bolígrafo. Y cuando cerraba una transferencia, se inclinaba hacia atrás en la silla y soltaba el aire por la nariz. Satisfacción, fría y completamente rutinaria. Durante 2 semanas activó el feed en ventanas cortas. Aprendió los horarios de cada persona, sus pausas, sus hábitos, sus gestos. Y un viernes por la tarde, el coordinador levantó el teléfono y tuvo una conversación que el software capturó parcialmente. And unfortunately that you got extra amount in your account by mistake, sir. So sir, will you please refund me my money back? Mencionó una dirección y una cantidad. Dile que esta semana fueron 22. 22 personas en una semana, solo en esa operación. Esa noche trazaron el plan final, pero lo que estaban a punto de hacer podía salir muy mal. Una confrontación en campo tiene variables imposibles de controlar. Si llegaba acompañado, si reconocía al colaborador, si reaccionaba de forma impredecible, cualquiera de esos escenarios podía comprometer todo. Aún así, siguieron adelante. Construyeron una identidad de socio potencial interesado en expandir el negocio. Los mensajes tardaron 4 días en madurar. El coordinador respondió con cautela al principio, luego con entusiasmo. Propuso encontrarse en una cafetería cercana un jueves por la mañana y aceptó sin sospechar nada. La noche antes prepararon la caja. Un obsequio pequeño encima, una nota escrita a mano. Y al fondo, envueltas en papel de seda, las fotografías. 16 impresiones en papel fotográfico, capturas del feed de cámara activado de forma remota, su cara en primer plano, su oficina desde el ángulo exacto de la cámara montada sobre el monitor central, los escritorios de sus operadores, al fondo, fecha, hora y coordenadas en cada imagen, fotos tomadas desde dentro de su propio equipo, sin que nunca lo supiera. La cafetería era tranquila ese jueves.
El coordinador llegó puntual, pidió un café y se sentó al fondo con el teléfono en la mano, sin señales de alerta. Completamente tranquilo. El colaborador llegó 2 minutos después. La conversación empezó con normalidad. Números, métodos, posibilidades. El coordinador hablaba con la confianza de quien cree que controla la situación. Entonces el colaborador puso la caja sobre la mesa. Un detalle para empezar bien. El coordinador sonrió. Abrió la tapa. Tomó el obsequio. Leyó la nota. Sus manos bajaron al papel de seda y lo separaron despacio. Y cuando vio la primera fotografía, su expresión no cambió de golpe, cambió despacio, como cuando el cerebro tarda unos segundos en procesar exactamente qué está viendo. Tomó la segunda foto, la tercera. Sus manos, esas manos que el hacker había observado durante semanas, estaban completamente quietas sobre la mesa. La quietud de alguien concentrando toda su energía en no reaccionar. ¿Reconoces ese lugar? Silencio absoluto. La del fondo es de hace 3 días. La que tienes ahora es del martes por la mañana, cuando tenías una llamada con alguien de Arizona. Levantó los ojos por primera vez, no con agresividad, con la expresión de alguien calculando en silencio cuánto saben, desde cuándo y qué significa exactamente para él. ¿Quién eres? El colaborador no respondió. Señaló las fotografías una última vez y se levantó. El coordinador se quedó sentado, con 16 imágenes de su propia cara frente a él, tomadas desde su propia cámara, sin que nunca lo supiera. No volvió a esa oficina al día siguiente. Robert nunca llegó al cajero de Bitcoin. Una llamada a tiempo fue suficiente. No entendió completamente lo que había estado a punto de pasar, pero llamó a su hija esa noche y se lo contó. Hay miles de personas como Robert en este momento, leyendo un correo urgente, marcando un número, escuchando una voz tranquila que les dice que no se preocupen. Si alguien que no conocen crea urgencia, pide acceso remoto o les dice que muevan dinero para protegerlo, hagan una sola cosa: paren, cuelguen. Llamen directamente a la empresa desde su página web oficial. Hablen con alguien de confianza antes de hacer cualquier movimiento. Estas redes no buscan personas ignorantes, buscan personas asustadas, y el miedo hace que hasta las personas más inteligentes cometan errores que no cometerían en calma. 22 personas, en una semana, solo en esa operación. Esto no es una historia aislada, está pasando ahora mismo. Suscríbanse, porque lo que viene después es aún peor, y hay cosas de esta investigación que todavía no hemos podido contar. Y lo más inquietante de todo, es que ahora mismo, mientras están viendo esto, alguien más está recibiendo esa misma llamada.